Bueno, hola a todos y a todas. Entonces continuamos con la unidad 4. La semana pasada vimos la primera parte de la unidad que involucraba listas, ¿sí? Como primera parte de los contenedores que vamos a ver en Introducción a la Programación Imperativa. En esta oportunidad vamos a trabajar con conjuntos y diccionarios y allí cerraremos todos los temas que vamos a dar en esta asignatura. Entonces, comencemos por los conjuntos. Para definirlos podemos decir que los conjuntos son contenedores mutables de elementos inmutables, sin orden y con una única ocurrencia de cada elemento, como los conjuntos de matemática. Entonces, que sea un contenedor mutable quiere decir que el contenedor puede cambiar, puede variar, pero sus elementos no. Además que no tienen orden, no están ordenados, ¿sí? Vamos introduciendo los elementos dentro de los conjuntos, pero después no los podemos recorrer en forma ordenada. Y que tiene una única ocurrencia quiere decir que los elementos no se van a repetir. La representación literal son los valores separados por coma y entre llaves. Vemos acá un diagrama de Venn, que es lo que veíamos en la escuela secundaria, ¿sí? En este caso tenemos tres conjuntos, el C, el P y el J. Fíjense que el J tiene varios elementos, el 0, el 7, el 1 y el 12, pero también tiene elementos en común con el conjunto P y elementos en común con el conjunto C. ¿Qué quiero decir con esto? Que los conjuntos en Python se manejan del mismo modo en el que manejamos los conjuntos en la escuela, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos concretos de conjuntos y cómo definirlos. Entonces, los declaramos entre llaves y separados por coma. Vean que acá insertamos una ocurrencia del número 3 y después volvemos a repetir esta ocurrencia varias veces. Lo mismo sucede con el 2 y con el 1. Sin embargo, efectivamente se van a guardar una sola ocurrencia de cada uno. Es decir, no va a haber elementos repetidos. Acá creamos un conjunto en donde le pusimos cadenas de caracteres, pero fíjense que no tienen orden. Entonces, luego cuando los queramos imprimir, no necesariamente va a respetar el orden con el que fueron introducidos estos elementos al conjunto. Entonces, no almacenan elementos repetidos y los elementos no presentan orden. Si quisiéramos trabajar con conjuntos vacíos, los declaramos de esta manera, ¿sí? Entre llaves y nada ahí adentro. ¿Está bien? Si quisiéramos declararlo directamente con la clase, lo hacemos de esta manera. Y de esta manera entonces obtenemos un conjunto vacío. Ejemplo de conjuntos y cantidad de elementos. Supongamos esta situación. Tenemos el conjunto llamado S, ¿sí? Que se crea a partir de un rango. El rango 5. El rango 5 va a incluir los elementos 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces serán esos los elementos que se ingresen a este conjunto. Fíjense que efectivamente estos son. Recuerden que esto no implica orden. ¿Está bien? Otra cosa que podemos hacer es usar el método de la función len, que me devuelve la cantidad de elementos, ¿sí? Fíjense qué pasa acá. Tenemos un conjunto con 3 elementos, pero no se puede acceder a través de índices. ¿Está bien? Los conjuntos entonces no se acceden a través de índices. Veamos este ejemplo. Vocales es un conjunto que se crea a partir de esta cadena de caracteres. Entonces va a separar de a un elemento y los va a insertar en el conjunto. Otra cosa que puede hacer es crearla de esta manera, ¿sí? Acá tenemos una lista, ¿sí? Fíjense que la lista tiene elementos heterogéneos, o sea, no necesariamente son del mismo tipo. De hecho, acá tenemos 2 elementos de tipo entero, 2 cadenas de caracteres y 2 float. Si luego queremos crear un conjunto a partir de esta lista, ese conjunto se va a crear con una sola ocurrencia de cada uno de los elementos. Bien, nuevamente acá lo que hago es crear un conjunto a partir de un rango, ¿sí? Y acá lo que vemos es que un conjunto se puede crear a partir de otro conjunto.
Entonces, un conjunto puede crearse a partir de los elementos de cualquier objeto iterable. A su vez, los conjuntos también son iterables. Fíjense lo que sucede acá. Tenemos un conjunto que se llama vocales, que se crea a partir de una cadena de caracteres que es un iterable. Entonces, si después queremos recorrer este conjunto, ¿sí? Va a tomar, en este caso B, la variable que hace referencia a los elementos del conjunto, estos elementos. Noten que además no están ordenados, ¿sí? Ahora, recién dijimos algo interesante y nombramos la palabra iterables. ¿Qué es un iterable? Un iterable es un objeto capaz de devolver sus miembros uno a la vez. Ejemplos de iterables incluyen todos los tipos de secuencias. Recuerden, ya vimos algunas secuencias. Vimos listas, vimos cadenas de caracteres y vimos rangos numéricos. Así como también algunos tipos que no son secuencia, como los diccionarios. Todavía no los vimos, pero tengan en cuenta que también los diccionarios son iterables. Un iterable se puede utilizar en un bucle de un for, por ejemplo, devolviendo un iterador, dado que implementa un método especial, iter, retornando un iterador. La instrucción for crea una variable sin nombre temporal para mantener el iterador durante la duración del bucle. Para entender un poquito más, vamos a concentrarnos en estos ejemplos. Por ejemplo, acá lo que vamos a hacer es recorrer los caracteres de una cadena. Tenemos una cadena que contiene la cadena Python y acá hacemos una iteración con un for. For, carácter, que es la variable que va a tomar cada carácter dentro de la cadena, incadena, print cadena. Entonces esto lo que va a hacer es imprimir la P, luego imprimir la Y, a continuación la T, después la H, después la O y por último la N. Recorrer caracteres de cadena anterior en sentido inverso. Esto también lo podemos hacer. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es recorrer esta misma cadena, pero al revés. De modo que el print me va a decir algo como lo siguiente. N, luego O, H, T, Y y por último P. Otra cosa que podemos hacer es recorrer los elementos de una lista, porque una lista es un iterable. Entonces, si tenemos una lista con estos elementos, en donde este elemento, la cadena 1, es el primer elemento de esa lista, ocupa el primer lugar y tiene como índice el 0, palabra va a tomar ese valor por primera vez. Entonces, palabra va a valer 1, luego va a valer lista, luego va a valer es, un y por último la palabra iterable. Recorrer los elementos de la lista anterior al revés. Bueno, igual que en este ejemplo, se puede hacer al revés. Obtener índices para recorrer todos los elementos de la lista. Fíjense lo que sucede acá. For índice en el rango que se genera a partir de la len lista. Si la lista es esta, el len de la lista es 1, 2, 3, 4, 5. O sea, que 5 son los elementos que tiene la lista, por lo tanto el len de lista es 5. Por lo tanto, el rango de 5 va a incluir los elementos 0, 1, 2, 3 y 4. Cuando quiera hacer este print, voy a decir print. En 0 va a tener el elemento 1. En 1 va a tener el elemento lista. En 2 va a tener el elemento es. Y así sucesivamente. Por último, fíjense que vamos a recorrer las claves de un diccionario, pero me voy a detener un ratito en esto y lo vamos a ver más adelante cuando veamos efectivamente los diccionarios. Volvamos entonces con conjuntos. A ver, ¿qué podemos hacer con conjuntos? Podemos preguntar a través del in o el not in si un elemento determinado está incluido o no en un determinado conjunto. Y esto me retorna un elemento de tipo booleano, o sea, un true o un false. Veamos este ejemplo. Tenemos un conjunto que se llama niños, que tiene estas 3 cadenas de caracteres adentro. Nacho, Mati y Benja. Yo podría preguntar si Nacho está incluido en niños. Y esto efectivamente
me retornaría true porque Nacho está dentro de ese conjunto. Ahora, si yo preguntara si her está dentro de ese conjunto, me diría false porque justamente no está ahí dentro de ese conjunto. Lo que sí me va a decir true es que her no está en el conjunto niños. ¿Sí? Otra cosa que podemos hacer es comparar los conjuntos. Compararlos de esta manera. Por ejemplo, igualdad. Con los dos conjuntos, igualdad es cuando dos conjuntos poseen exactamente los mismos elementos. Entonces, en este caso tenemos un conjunto que contiene los elementos 1 y 2 y en este los elementos 1 y 3, con lo cual no va a ser true esa comparación, sino que va a ser false. ¿Sí? En este caso, aunque a simple vista nos damos cuenta que los elementos son los mismos y también decimos, bueno, ¿cómo lo hará? Porque en realidad están desordenados. Bueno, no lo hace uno a uno, es decir, no compara el primer elemento con el primer elemento, porque en realidad no hay primer elemento, no hay orden. Entonces lo que hace es buscar el primer elemento o este elemento dentro de todo este conjunto y sigue. Busca este dentro de todo el conjunto y busca este dentro de todo el conjunto. Como ambos se terminaron, esta comparación resulta true. Otra cosa que puedo hacer es preguntar si dos conjuntos son diferentes. ¿Sí? Y en este caso, cuando encuentre algún elemento que efectivamente no está en el otro, me va a responder true. Inclusión. Con los operadores de comparación que ya conocemos, que ya vimos, el menor, menor igual, mayor y mayor igual. Fíjense acá lo que hace. Busca elemento a elemento y se fija si es menor. En este caso va a tener 2 elementos y acá va a tener 3. Entonces me da como resultado true. En este caso no puede ser mayor porque tiene 2 elementos y este tiene 3. Entonces me da false. ¿Sí? Bien, sigamos. Si quisiéramos agregar y quitar elementos de un conjunto, vamos a utilizar ciertos métodos. Para agregar un elemento lo que vamos a utilizar es add. Add y el elemento que queremos agregar. Y si quisiéramos quitar o sacar un elemento, vamos a usar remove o discard y el elemento. A ver, la diferencia entre remove y discard es que remove dispara un error si el elemento a quitar no pertenece al conjunto, mientras que discard no. Entonces, si buscamos un elemento y lo queremos borrar, ¿sí? Remove va a disparar un error, permitiéndome tomar alguna otra decisión o algún otro camino para el algoritmo. Sin embargo, discard no. Bueno, tenemos que tener en cuenta eso. Y si quisiéramos quitar todos los elementos, le hacemos un punto clear al conjunto y ya lo quitamos. Después, todo lo que tiene que ver con unión, intersección, diferencia, es lo mismo que aprendimos en la escuela. ¿Se acuerdan? Podemos utilizarlo de esta manera, a través de este símbolo, podemos decir conjunto 1, unión, conjunto 2. O si no, escribirlo de esta manera, conjunto.unión y el conjunto que le queremos agregar, con el que lo queremos comparar. Por ejemplo, acá tenemos 2 conjuntos. El primero tiene 2 elementos y el segundo también, pero hay un elemento que es diferente, digamos, que es el 3. Entonces, si quisiéramos unir los elementos, vamos a tener el 1, el 2 y el 3. Si hacemos esto, que es del mismo modo, también obtenemos la unión de los conjuntos. ¿Sí? Funcionan de la misma manera. Si queremos unir y asignar, porque permítanme volver a la pantallita anterior. Fíjense que acá creamos una unión, pero no lo guardamos en ningún otro conjunto. Lo mismo acá, digamos, los conjuntos iniciales no se modifican. En cambio, si quisiéramos unir y asignar, en todo caso hacemos algo que ustedes ya saben, que es poner una variable y decirle que es el resultado de la unión de sí mismo con otro conjunto. Otra cosa que podemos hacer cuando trabajamos con conjuntos es la operación intersección, que tiene que ver con tomar aquellos elementos que son comunes entre diferentes conjuntos. Por ejemplo,
Si tenemos el conjunto compuesto por los elementos 1 y 2 y el conjunto compuesto por los elementos 2 y 3, la intersección entre los mismos será el elemento 2, ya que es este elemento el que está en común. Se puede utilizar esta simbología o bien se puede utilizar este método, el método intersection, que se le aplica a un conjunto y se le da como parámetro un segundo conjunto. ¿Sí? Bien. Otra cosa que podemos hacer, al igual que en la unión, es, además de intersecar varios conjuntos entre sí, podemos asignar aquellos valores que resulten de la intersección a una nueva variable o a uno de estos conjuntos que ya teníamos. Por ejemplo, tenemos el conjunto C compuesto por los elementos 1, 2, 3, 4 y 5. Si hacemos la intersección entre este conjunto y este otro, que tiene el elemento 1, 5 y 10, fíjense lo que hacemos acá. Le asignamos el resultado de la intersección de esto con esto al conjunto C. Entonces, los elementos en común son el 1 y el 5. Y esos elementos que resultan de la intersección van a ser asignados al conjunto C. Por eso, efectivamente, el C va a tener el elemento 1 y el elemento 5. Bien, otra cosa que podemos hacer es trabajar la diferencia entre conjuntos, es decir, si yo hago la diferencia entre el conjunto A y el conjunto B, va a resultar de todos aquellos elementos que están en A, pero que no están en B. Por ejemplo, tenemos el conjunto compuesto por los elementos 1, 2, 3 y 4, y le quitamos los elementos 2 y 3. Entonces resulta el conjunto compuesto por los elementos 1 y 4, es decir, todos aquellos elementos que están en A, pero que no están en B. ¿Sí? Otra forma de escribirlo es con el método difference. Bien, y acá lo que estamos haciendo es comparar qué me da esta diferencia con el símbolo y qué me da esta diferencia con el método, que en este caso es verdadera. Nuevamente podemos calcular la diferencia y asignarlo en una nueva variable, tal como lo vimos en la unión y en la intersección. Bien, para cerrar este trabajo con conjuntos, les propongo piensen y resuelvan el siguiente problema. Escribir una función que reciba una cadena de texto y devuelva la cantidad de palabras únicas en el texto dado. Piénsenlo teniendo en cuenta todas las características que hemos charlado acerca de los conjuntos. Bien, sigamos entonces con el último contenedor que vamos a ver en IPI. Se trata de diccionario. La definición es la siguiente. Un diccionario es un mapeo o asociación entre un conjunto de claves y un conjunto de valores. Bueno, esto ya lo habíamos adelantado en el video anterior. Dijimos que los diccionarios son asociaciones que almacenan sus miembros en formas de pares. Elemento asociado a una clave que sirve de acceso. ¿Sí? Tenemos un elemento entonces que se asocia siempre a una clase. Son pares. Y habíamos visto también que, por ejemplo, si tuviéramos nuestra agenda, decimos, bueno, los lunes tenemos clase de arquitectura, de introducción al álgebra, de análisis matemático básico. Los martes tenemos estas otras dos materias. Y los miércoles tenemos estas otras. Ahora, esto es una asociación de pares, puede verse como un diccionario, y es una asociación. Si yo accedo a través del lunes, de esta clave, digo, bueno, a ver, ¿qué tengo el lunes? Tengo estas tres materias. ¿Qué tengo el martes? Tengo estas, ¿sí? Fíjense que entonces las claves no se pueden repetir. Sin embargo, acá hay cosas que sí se repiten y no hay problema porque estamos hablando del valor. Los valores contenidos en el diccionario se acceden mediante la clave asociada a cada valor como si fuera su índice. ¿Recuerdan en las cadenas de caracteres o en las listas que tenemos siempre el índice? En los rangos también tenemos índices, ¿sí? Podemos decir el elemento que se encuentra en el lugar tal a través de un corchete con el índice asociado. Bueno, en el caso de los diccionarios, por ejemplo, si tuviéramos este diccionario llamado DIC, que tiene como clave la palabra 1 y que se le asocia como valor el número 1,
tiene como clave el valor 2 en letras y como valor el número 2. Tiene como clave la cadena de caracteres 3 y como valor asociado a esa clave el número 3. ¿Sí? Fíjense cómo queda guardado esa asociación. Nosotros podemos acceder a un valor determinado a través de su clave. Entonces, si decimos Dick en la clave 1, ¿qué valor tiene? El 1. Dick en la clave 3 tiene el valor 3. Ahora, ¿qué sucede en este caso? Decimos, bueno, Dick en la clave 4. Como no existe tal clave, genera un error. Tengan en cuenta eso. Para agregar una nueva asociación clave-valor al diccionario, simplemente se le asigna el valor usando la clave deseada. Por ejemplo, supongamos que tenemos el mismo diccionario de recién, exactamente el mismo. Cuando hacemos esta sentencia dice, bueno, no existe, hay un error, no existe esa clave. Entonces, si yo quisiera agregarla, una de las opciones es esta, es decir, diccionario con la clave 4 es igual a 4. Entonces ahora ese diccionario va a tener esta asociación, esta y esta que le acabo de agregar. ¿Sí? Ténganlo en cuenta. Es posible pasar como parámetro un iterable que contenga listas de 2 elementos, clave-valor, para llenar el nuevo diccionario. Por ejemplo, fíjense, yo acá tengo un diccionario, en realidad acá estoy generando a través de la palabra dic, ¿sí? Que genera un objeto de tipo de la clase diccionario a través de esta lista. Entonces lo genera con la clave A y el valor 0, porque toma este par de acá, la clave B y el valor 1, y la clave C y el valor 2. Fíjense que el diccionario no está ordenado, sin embargo, se puede iterar sobre él. Se puede ir a través de sus claves, que serían sus índices, y recorrer todos los elementos que están allí guardados. Otra cosa que podemos utilizar es la función len, que retorna la cantidad de asociaciones contenidas en un diccionario. Es lo mismo de siempre, len retorna la cantidad de elementos, en este caso la cantidad de pares. Entonces, si yo tuviera este diccionario que tiene 3 pares, me va a retornar len. Se puede eliminar una asociación usando del. Entonces, si yo tengo este diccionario, puedo decir, bueno, borra del diccionario aquel par cuya clave tiene como la letra B. Entonces va a borrar la clave B y su asociado, que es el valor 2. Entonces el diccionario que antes tenía 1, 2 y 3 elementos, va a tener ahora este y este. ¿Por qué? Porque borró aquel que estaba asociado con la clave B. Si queremos comparar diccionarios, lo vamos a hacer con el signo de igualdad y desigualdad. Dos diccionarios son iguales y poseen las mismas claves asociados a los mismos valores en ambos casos. Supongamos estos ejemplos. El diccionario de 1, que tiene clave 1, clave A asociado al valor 1, clave B asociado al valor 2. Y supongamos que tenemos el diccionario de 2, en donde su clave A está asociado al valor 4 y su clave B está asociado al valor rojo. Si comparamos estos diccionarios, a pesar de que tengan las mismas claves, difieren en los valores. Entonces esta comparación resulta false. Ahora veamos lo que pasa acá. Acá estamos asignándole al diccionario de 2 el valor asociado a la clave A, 1, y el valor asociado a la clave B, 2. Entonces, ahora sí, cuando hagamos esta comparación entre de 1 y de 2, efectivamente va a resultar esa comparación verdadera. Entonces el resultado va a ser true. Bien, pertenencia. Otra cosa que podemos hacer es verificar si una clave está o no incluida en un diccionario a través de la operación in o not in. Como ya venimos utilizándola, es lo mismo, ¿sí? Entonces acá tenemos el diccionario llamado teléfonos, que tiene como clave Ana asociado a este número, como clave Aníbal asociado a este número y como clave Guillermo asociado a este número. Si quisiéramos preguntar si María está incluida en el diccionario teléfonos, resultaría false porque efectivamente no existe tal clave. Si quisiéramos preguntar si Aníbal está en teléfonos, resultaría true porque efectivamente hay un par
cuya clave es la palabra Aníbal. Y si quisiéramos preguntar si Cecilia no está incluida en teléfonos, esto sería efectivamente true porque no está asociada esa clave a ningún valor. Obtener el valor asociado a una clave. De get, retorna el valor asociado a clave en D, siendo D un diccionario. Si la clave no se encuentra en el diccionario, retorna en su lugar un valor predeterminado. O si no se lo indica, retorna none. Vamos a verlo en un ejemplo. Tenemos nuevamente el mismo diccionario de recién, con estas claves asociados a los determinados valores que veíamos hace un ratito. Si nosotros decimos teléfono.getAna, o sea, anda a buscar a este diccionario aquel par cuya clave sea Ana, me va a retornar el valor asociado a esa clave. ¿Sí? Ahora, si yo al get le pongo una clave y le pongo un segundo parámetro, entonces va a buscar esta clave. En este caso no lo va a encontrar, pero como no lo encuentra y yo le asocié un segundo parámetro, me va a retornar esta cadena de caracteres, o sea, el valor no fue encontrado. ¿Sí? Otra cosa que podemos preguntar es teléfono get Benjamín is none, por ejemplo. ¿Qué significa esto? Voy a buscar el par cuya clave esté asociado a Benjamín. Como no existe, le digo, ¿es verdad que es nada? Sí, es verdad. Y entonces me retorna true. Otra cosa que puedo hacer es actualizar, ¿sí? Lo que puedo hacer es, tengo un diccionario determinado y puedo quizá actualizar los elementos. ¿De qué manera? Las claves no pueden editarse, sí se pueden editar los valores. En este caso, fíjense, tenemos el diccionario datos con 3 elementos, 3 pares que están asociados. Y acá lo que hace es decir, bueno, al par cuya clave es B, que antes era 15, ponele un 8. Y al par cuya clave sea D, que no existe en realidad, bueno, en realidad agrega este par. Entonces, van a ver que entonces ahora existe este mismo elemento acá, este mismo elemento acá, y este mismo elemento que fue editado. Y además agregó este nuevo elemento acá. ¿Por qué están desordenados? Bueno, justamente porque los diccionarios no tienen orden, ¿sí? Y acá como digamos, un elemento de color, si se quieren, fíjense que podemos hacer un zip, o sea, como una mezcla, que lo que hace es ir mezclando justamente los datos. Fíjense, vamos a tratar de entender qué es lo que pasa acá. A datos, que es este mismo diccionario, lo vamos a actualizar. ¿De qué manera? Tiene un parámetro que termina acá, un segundo parámetro y un tercer parámetro. Empecemos por lo más fácil. Este parámetro indica que ahora va a haber un valor cuya clave es Z y el valor es -1. Bien. Va a haber un nuevo par. En realidad va a actualizar el par porque A tiene asociado el valor 1, ahora va a tener asociado el valor 10. Perfecto. Bien. Lo que hace este zip es mezclar esto con esto. Entonces, a la clave B le asocia el valor 42. Fíjense. A la clave C le asocia el valor 23. Fíjense. Y a la clave D le asocia el valor 16. Y así queda. Bueno, sigamos avanzando con los diccionarios, ya casi terminando, y viendo cómo podemos borrar todos los elementos de una vez en un diccionario. Para eso utilizamos el método clear. El diccionario entonces va a quedar vacío. Va a quedar vacío el diccionario, sin embargo el diccionario va a seguir existiendo. Entonces, veamos este ejemplo. Tenemos un diccionario que se llama datos y si le hacemos .clear, me queda el diccionario vacío, pero el diccionario sigue existiendo. Iterando sobre diccionarios, que era lo que hoy les había dicho cuando apenas comenzamos, que íbamos a hacer un paréntesis y lo íbamos a ver más adelante. Bueno, efectivamente un diccionario se itera por defecto sobre las claves que contiene. Veamos el ejemplo. Diccionario tiene clave A asociado al valor alfa, clave B asociado al valor beta y clave C asociado al valor gamma. Si quisiera iterar sobre ese diccionario,
for clave in diccionario y le hago un print a la clave, me publicaría, me informaría, me imprime cada una de las claves A, B y C. ¿Está bien? Esto mismo se puede hacer explícitamente iterando sobre el iterador devuelto por diccionario.keys. A ver, ¿qué puedo hacer? Vamos a ver una forma más fácil que esta, ¿sí? Esta por ahí los va a confundir. Veamos una forma más fácil. Fíjense en este caso, tenemos el mismo diccionario de recién, pero ahora le vamos a decir que en vez de iterar por la clave, itere por el valor. Para eso le ponemos diccionario.values. Entonces, esta variable va a tomar el valor, valga la redundancia, del valor de cada uno de los pares de los elementos. Va a tomar alfa, beta y gamma. Fíjense que en el caso anterior, cuando no le poníamos nada, por defecto toma la clave. Si queremos concentrarnos en el valor, entonces le vamos a tener que poner diccionario.values. Para el caso en el que quisiéramos tomar la clave y el valor, iterar sobre un diccionario y tomar ambos elementos de cada par, vamos a decir diccionario.items. Pero además, para el for vamos a necesitar una variable para la clave y una variable para el valor. Entonces, fíjense que hacemos print de clave, valor. Entonces, A está asociado a alfa, C está asociado a gamma y B está asociado a beta. Entonces, para resumir, cuando queremos iterar, si decimos diccionario a secas, va a iterar sobre la clave. Y si no, también le podemos poner .keys. Es una redundancia, pero se lo podemos poner. Si le ponemos .values, va a iterar sobre los valores de los pares. Y si le ponemos .items, va a iterar sobre la clave y el valor, sobre el par asociado. Pero además, tenemos que tener en cuenta que vamos a tener que utilizar dos variables en el for, ¿sí? Ténganlo en cuenta. Les dejo entonces este problema para pensar. Escribir una función que reciba una cadena de texto y devuelva un diccionario que contenga la cantidad de ocurrencias de cada palabra contenida en el texto dado. Entonces tenemos una cadena de caracteres con varias palabras. Eventualmente alguna palabra se puede repetir. Yo lo que les pido es que generen un diccionario en donde cada clave va a ser una palabra distinta. Recuerden que las claves no se pueden repetir. Y como valor asociado a esa clave van a tener que tener la cantidad de veces que se repite esa palabra. ¿Está bien? Ténganlo en cuenta. Por último, y antes de terminar, les muestro rápidamente el TP4. El TP4 tiene muchos ejercicios, es muy larga y está perfecto porque tiene que ver con que ustedes puedan practicar. Fíjense que a partir del ejercicio 16 ya habla de conjuntos y luego también nombra algunos ejercicios respecto del uso de diccionarios. Bueno, practiquen mucho esto, tengan en cuenta que ya nos estamos acercando al parcial, que faltan pocas semanas, y que el segundo parcial va a ser respecto de las unidades 3 y 4. Con lo cual ustedes tienen que entender, saber y estudiar y poder diseñar algoritmos que involucren estos temas.